La siguiente mesa, el siguiente panel que hacemos en el Seminario de Innovación Educativa que TICMAS organiza en la Feria del Libro, en esta primera jornada de 3 que vamos a hacer para discutir la educación en la región, se llama Aprendizaje e Inclusión, el impacto de las organizaciones. Es un panel grande, jugoso, muy interesante. Voy a ir presentando de a uno a las personas que lo conforman. La primera es Mónica Cinco Basurto. Mónica es mexicana. Hola. Allá. Gracias. Mónica es mexicana y es directora de la Fundación Educa, que lleva 14 años trabajando en Educa. Educa apoya a Red Educa, que es una red de escuelas sin fines de lucro, que se operan con una organización de la sociedad civil y atiende a niños y niñas y jóvenes de escasos recursos, que van desde los 2 hasta los 18 años. Tiene 13 escuelas en 13 estados de México, así que es más de la mitad del país. Gracias por estar aquí. Eric Martínez Castillo. Eric es fundador de Chicos de Impacto, que es una ONG que tiene 2 años de vida. Se ocupa de diseñar, desarrollar y llevar adelante proyectos para ayudar a organizaciones y empresas a que generen impacto social y también impacto ambiental positivo a través de la creatividad, la innovación, centrando en las personas. Juan Tomás. Juan es argentino. Juan tiene una historia de vida muy interesante, es ingeniero por la UBA, MBA por el IAE, y un día dijo, bueno, llego hasta acá, en 2007 dijo, llego hasta acá, y desde entonces, hace 15 años, se dedica al servicio de las organizaciones sociales que se ocupan de la dignidad de cada persona. Juan lleva adelante Potencial Solidario, una ONG que además tiene 13 años. Y la cuarta invitada es Sandra Pierdominici. Sandra es directora ejecutiva de Grano de Mostaza, es especialista en organizaciones de la sociedad civil y tiene una idea sobre el nombre. Ella no dice que hay que aportar un grano de arena, sino que hay que aportar un grano de mostaza. La arena es inerte, es estática. La mostaza es una semilla que crece. Esa es la propuesta de Grano de Mostaza. Este panel va a estar conducido por Tete Custaró. No me animo a presentarla. Pero bueno, sos nuestra héroe, así que te dejo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué bueno que estemos juntos aquí para hablar sobre educación, porque a veces siento que hablamos mucho, pero sin mucho conocimiento. Y tenemos 4 especialistas fabulosos hoy, como para ir hablando de un tema que es muy importante, no solo en la educación, sino en la sociedad, que es la inclusión. A mí me parece con un tema fundamental y que a veces no sabemos cómo articularlo, de qué manera implementarlo. Así que aprenderemos de estos 4 maestros. Bueno, me gustaría primero hablar sobre, estamos hablando de una parte regional, porque vos venís de México, ¿verdad? Así es. Yo vengo particularmente de la Ciudad de México, sí, pero la fundación trabaja en prácticamente todo el país. Claro. Y digamos que hay una forma de vida, no sé qué decir problemática, ¿no? Porque parece que no tiene solución, pero digo, similar a la de todos los países de América. ¿Lo sentís trabajando? Sí, nosotros a través de un programa muy particular de educación ambiental trabajamos con diferentes países de Latinoamérica y vemos muchas similitudes en términos de brechas por desigualdad, acceso a la educación, seguridad, salud, es decir, tenemos muchos aspectos en común. ¿Y cómo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo es tu historia? Yo soy hija de inmigrantes chinos, así es de que el tema de la inclusión me viene muy cerca. Yo soy de formación antropóloga social y yo siempre tuve claro que quería trabajar en una organización de la sociedad civil porque me parece que son elementos transformadores en cualquier sociedad. Está bien. Qué cosa tan similar todos los temas en el mundo. A veces sentimos que estamos muy separados, pero a veces sentimos también que somos uno solo, ¿no? Porque yo a veces veo en la televisión noticieros de otros lugares y digo, los mismos temas en todos lados están allí. Bueno, vamos a pedirle que le pases el micrófono, seguimos con las presentaciones. ¿De dónde venís vos? Contanos.
Hola, hola, yo soy Eric Martínez de Chingos de Impacto, igual de la Ciudad de México. Aquí me gustaría darles una introducción. Sé que acá chingos no tiene un contexto. Eso te iba a preguntar, que me encanta la palabra como suena, chingo. Chingos. La verdad es que es una palabra que podría ser tanto buena como mala palabra en México. Se puede ocupar en un contexto positivo y negativo. En este caso, chingos hace referencia a hacer mucho impacto. Decidimos implementar la misión misma de la organización en el nombre, ¿no? Y ese es nuestro propósito, el generar chingos de impacto, generar mucho impacto. Entonces, ese es un poco el origen. La palabra chingón, la verdad es que en México te pueden decir, eres un chingón, que eres el mejor, la mejor, o bien te pueden decir, oye, ¿cómo chingas? Que es molestas mucho, ¿no? Entonces, tiene el doble contexto, es un poco mexicano y un juego mexicano también para posicionamiento de marca y demás, Claro. pero en realidad es el propósito. Acá sabés lo que es chingada, ¿no? Una pollera, por ejemplo, Ok. cuando no está bien hecho el dobladillo y está un poco chingado, ¿no? Justo. El final, mirá vos cómo... Bueno, ¿y cómo es tu historia? ¿Por qué? ¿Por qué estos temas te interesan en la vida? Los retos son muchos. En México particularmente, lo que sucede es que es un país tan grande, aproximadamente 2.5 veces más grande que Argentina en cuestión de población. Y en México vivimos bastantes contrastes. Uno de ellos, por ejemplo, en el sur del país se vive mucha pobreza, sin embargo no hay una pobreza en cuestión de alimentación, porque la gente puede estirar su brazo y tener alimento sin necesidad. Alcanzale con tu brazo el agua, ahí está, gracias. Discúlpame. Y en el norte del país sucede otro esquema diferente. En el norte del país la verdad es que hay más sequías, la gente es más trabajadora, entonces hay menos pobreza económica, porque los contrastes México es bastante grande y por eso existen bastantes retos, desde temas de desigualdad, de pobreza, de alimentación, de salud. Existe una infinidad y por eso decidimos tomar acción como organización. Somos un modelo híbrido, somos tanto una organización sin fines de lucro como una empresa que también factura bajo el modelo de negocio donde mientras más facturemos nosotros, más impacto podemos generar. Por eso es también el nombre. Perfecto, bueno, bienvenido también. Gracias. Ahora llega el momento de presentarlo a Juan. Ya cuando recién te presentó Patricio, habló de una decisión importante que tomaste en la vida, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría venir también en representación de las 400 organizaciones sociales que acompañamos desde Fundación Potenciar Solidario. Allá por el año 2007, junto a mi señora que me acompañó en esta idea, decidí salir del mundo corporativo. Yo trabajaba en una empresa y había hecho carrera ahí, y dedicarme de lleno al mundo social. Y ahí pasé a ser administrador, director ejecutivo de una ONG. Al mismo tiempo, un amigo decidió abrir ¿Pero qué fue lo que provocó ese clima? ¿Hay algo siempre que se presenta en la vida que hace que uno empiece a reflexionar? Fue a mis 35 años, si se quiere, lo que arrancó la semilla fue a los 20 años. Me invitaron a un encuentro, una fragua se llamaba, un retiro espiritual, y ahí como que descubrí algo novedoso para mí. Y a partir de ir dando pasos en ese camino, a los 35 decidí dedicarme de lleno a este mundo social, y fueron 2 años donde fui administrador, al mismo tiempo fundador de un hogar para personas con enfermedad terminal, que hoy es el Hospice Buen Samaritano, con mi amigo Matías, que es médico. Sí. Y al mismo tiempo la fundación empresaria, la Fundación Telefónica, yo trabajaba en Telefónica, me tomó de asesor, y estuve 2 años acompañando ONGs de todo el interior del país y del conurbano, y ahí fue descubrir situaciones de indignidad que claman por ayuda, organizaciones sociales que cambiaban y transformaban esa realidad social, pero estaban al límite, y al mismo tiempo un montón de personas y de empresas y de organizaciones que querían ayudar y no encontraban cómo. Claro. Y entonces decidimos, junto a un grupo de conocidos y amigos, armar Potenciar Solidario, que somos articuladores con impacto social. Así que ese es un poco por qué estamos acá, ¿no? Y el tema de la inclusión, como recién presentaba, es un tema tan importante, ¿no? Si lo pudiéramos incorporar no solo en la educación, en todo, absolutamente. Y es un gran desafío, porque además de a poco hay como distintas formas de lograr la inclusión, y nosotros vamos descubriendo y viendo, al acompañar tantas organizaciones sociales, los modelos, los formatos, los esquemas, donde eso se logra genuinamente, uno a uno, persona a persona y corazón a corazón. ¿Y es posible? Absolutamente, y tenemos pero cientos y miles de ejemplos de que eso se puede. Sí. De vuelta, requiere paso a paso. Bueno, pero me gustó eso que dijiste de persona a persona, porque viste que hay muchas veces mucha
muchas ganas de hacer algo y uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Es tan grande. Pero el persona a persona me parece que da una dimensión humana y posible, ¿no? Bueno, y eso que mencionás, nosotros cuando arrancamos con qué nombre le poníamos a este articulador con impacto social, dijimos potenciar solidario y nos dijeron, no, hay que agregarle algo más. Y nos llamamos, nuestro nombre completo es Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de cada persona. Claro. Y a eso vamos y ese es nuestro sueño y en eso estamos comprometidos, ¿no? Ah, bueno. Bueno, y los nombres de las instituciones o de las ONG o de la gente que se agrupa tienen mucho que ver. Me encantó la historia, por favor, de la tuya. Bueno, en realidad yo vengo de la educación. Claro. Soy docente, maestra y después Yo que me los formé. 5. Yo también soy maestra normal nacional. Sí, me acabo Perfecto. de enterar. Sí. Y estudié educación en la Universidad de Buenos Aires y estudié un posgrado en organizaciones sociales. Lo que me pasó es que me di cuenta que en la escuela formal no había mucha posibilidad de creatividad y de innovación, ya que vamos a usar esta palabra ahora. Me aburría mucho dar clase. Entonces empecé a trabajar en los barrios, en las villas del conurbano bonaerense, en la educación no formal. Y me especialicé en la educación no formal, digamos, ¿no? ¿Qué descubriste ahí? ¿Qué fue lo que viste? Bueno, muchas de las cosas que se hablaron en estas mesas acá previas, ¿no? Como esto de que los chicos no aprenden a leer, los chicos no aprenden a escribir, y después vos vas viendo desde otros lugares donde podés implementar otras herramientas, que los chicos aprenden a leer, que los chicos aprenden a escribir, que podés hacer que los chicos terminen la escuela secundaria y no la abandonen. Pero bueno, fue en el ámbito donde uno se siente mejor. No es fácil encontrar el lugar. Bueno, ese fue mi lugar. Estoy reagradecida a la vida porque hago lo que me gusta, ¿no? Claro. Así Sí, que, sí. y eso hacemos hoy en Grano de Mostaza. O sea, formamos, acompañamos a adolescentes a terminar la escuela, ¿sí? Pero son adolescentes que viven en lugares muy alejados de donde está la escuela. Entonces hay que acercarlos para que puedan ir a la escuela secundaria y para que puedan estudiar y puedan terminar, pero también para que sean autónomos, para que innoven, para que piensen su trabajo de agricultores como un emprendimiento, para que se formen para el trabajo. O sea, estamos pensando todo el tiempo en desarrollar habilidades sociales y emocionales. Eso hace hoy la Fundación. Viste que cuando hablamos también de este mundo que es ya hoy y del futuro, siempre aparece la palabra tecnología, ¿no? Y me parece que es una herramienta también importante, Eric. ¿Por qué? A ver, agarra el micrófono, Eric. Cuando te estás asintiendo. Digo, ¿de qué manera llegar también, no? Porque eso es darle la llave y el elemento para la posibilidad de insertarse, ¿no? Sí, totalmente. Yo soy informático. La vida me ha llevado a estos temas de impacto social y negocios y demás. La verdad es que la tecnología hay un análisis que hay que hacer atrás. Muchas veces ahorita con el surgimiento de la inteligencia artificial está mucho el debate de ChatGPT de si es ético o no es ético. Al final el tema de ética y moralidad recae en nosotros como personas. Al final la tecnología son herramientas que nos van a facilitar las cosas y hacerlo más sencillo y más fácil. Que es al final, le preguntaba yo a un profesor universitario que me compartía su visión de que él no permitía utilizar este tipo de tecnologías. Le decía yo, entonces tampoco ocupas calculadora. Claro. Y me decía, no, sí la ocupo. Digo, es que es lo mismo. La calculadora lo que te hace es ahorrarte un tiempo de un proceso que tú ya sabes. Y la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, Bitcoin y todas estas tecnologías que están apareciendo, al final es lo mismo. El debate de la ética y la moralidad recae en nosotros como personas. Ahora, la tecnología se ha ocupado como un tema de que ha permitido democratizar el conocimiento. Sin embargo, también está generando nuevas brechas. Y sí. Existe una brecha entre personas que estudian en una escuela pública a una escuela privada. Ya existe una brecha. Ahora, estas personas que tienen el privilegio para poder pagar otro tipo de cursos, yo he conocido ahorita escuelas que ya están dando temas de design thinking, de programación a niños de más de 5 a 10 años. Estos niños les están metiendo vitaminas donde su cerebro va a potencializarse. Y el rezago que ya existía, ahora por la tecnología y las nuevas metodologías, se está disparando más esta brecha educativa como motivo también de la tecnología. Entonces,
es una moneda de doble cara. Sí, pero son todos los temas que tenemos que encarar, no con miedo, porque yo recuerdo, tengo varios años encima, entonces recuerdo que siempre que aparecía algo nuevo provocaba miedo y rechazo, ¿no? Hasta que después veíamos la forma como incluirlo en todo absolutamente. Me encantaría conocer, cuéntame Mónica, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa con el tema de la inclusión en general y cuáles son los temas fundamentales que impiden esa inclusión? Sí. Vos hablabas desde tu lugar de una familia de inmigrantes que llegaron a un país, ¿no? Habrá otros temas. ¿Cuáles son los temas fundamentales? Yo quisiera hablar de dos niveles de inclusión. El primero tiene que ver con inclusión social, que es cómo generamos igualdad de oportunidades para todas y todos, y cómo generamos que todos y todos participemos de los beneficios que tienen nuestros diferentes países. Y acá, bueno, las brechas de desigualdad, por lo menos en México, son grandísimas. Fíjense ustedes, en México hay una estadística que lanzaron hace algunos años uno de los centros de investigación más importantes del país, el Colegio de México, y con la Fundación Espinosa Iglesia, Sociedad Civil, trabajando por investigación, y decía que en México, de cada 10 personas que nacen pobres, 8 se mueren pobres, y es una estadística durísima y es muy cruel. Y en un corte generacional, el que recientemente lanzó la Secretaría de Educación Pública, que es nuestro Ministerio de Educación, decía que de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación primaria, solo 20 se gradúan, ¿no? Solo 20 terminan la escuela. ¿Qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo que todos lleguemos hacia la universidad? Y no solamente tiene que ver con la decisión personal de querer o no estudiar una carrera universitaria, tiene que ver con qué condiciones no estamos generando para que quienes sí quieran terminar una carrera universitaria lo logren, ¿no? Y tiene que ver con, desde luego, acceso a educación de calidad, acceso al entorno social, la seguridad, que hoy en día es un problema muy importante para México, y ese es un nivel. El segundo nivel del que yo quisiera hablar es la inclusión educativa. Cómo generamos sistemas que permitan que los estudiantes se integren a partir de la oferta de aprendizajes diversos, de reconocer que no todos los niños, las niñas y los jóvenes aprenden de la misma manera. ¿Y qué tenemos que hacer a nivel de escuela, como infraestructura, a nivel de capacitación docente, a nivel del contenido curricular que ofrecemos las escuelas para hacerlo atractivo y atractivo para todos y todas? En México, por ejemplo, hace 2, 3 paneles decía Ana Medina de Enseña por México que un proyecto que trabajaron ellos fue de cómo hablar de salud reproductiva a las niñas en su periodo menstrual. En México muchas niñas, adolescentes no van a la escuela durante su periodo menstrual porque no hay agua en muchas escuelas, imagínate, ¿no? Cómo hablar de inclusión social, inclusión educativa, cuando lo básico que es tener agua, a veces no existen esas condiciones. Entonces son, digamos, temas que hay que pensarnos muy seriamente, porque cómo construir mejores sociedades si lo básico a veces no existe y no está puesto. Y de ahí la importancia del trabajo que hacemos las organizaciones civiles, ¿no? Que somos espacios para contener, para aportar y también para transformar la realidad de millones de personas en nuestros países. Claro, porque debe pasar lo mismo que acá y que en todos los países también, ¿no? La educación, hay un programa que hay que cumplir, pero es un programa no pensado para gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de llegar a la escuela, gente que no tiene también comida, que no tiene, no sé, el tema del narcotráfico también debe influir, ¿no? Como está influyendo en toda América. Sí, es uno de los temas más, digamos, más lastimosos hoy en día en el país. Nosotros apoyamos escuelas en el norte del país, particularmente en un estado que se llama Sinaloa, que es un estado tradicionalmente golpeado por el narco. Sinaloa. Y no pudimos ir a visitar a las escuelas durante 2 meses, porque fue cuando se fugó el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Cuando la agarraron, que fue una noticia muy mediática. Porque las escuelas estuvieron cerradas, imagínate, ¿no? 2 meses estuvieron, nosotros no pudimos ir porque no había condiciones para visitas y no había condiciones para tener puertas abiertas. Bueno, la labor de las instituciones como ustedes es fundamental, me parece, ¿no? Estaba pensando, le pueden pasar, entonces sí, a Juan. Juan, esta posibilidad, ¿no?, de acercar y de poder ayudar también. Están presentes ustedes en tantos lugares, tienen una visión tan real de todo. A ver, y en eso creo que el rol, hoy pude venir temprano, así que pude compartir varios paneles, y en muchos se mencionaba toda la importancia que tiene la articulación público-privada, ¿no? La articulación público-privada. Y yo, medio que en la silla decía,
téngannos en cuenta también a las organizaciones sociales Por supuesto. en esta conversación. Y ahí entiendo que hay una parte de invitación, pero también hay una parte desde las organizaciones sociales a animarnos a ocupar esos lugares y a poder ocupar esos lugares. Ahora, ¿qué tiene que aportar? Personalmente creemos desde Potenciar Solidario las organizaciones sociales en general, ¿no? Primero es esta mirada de las personas que acompañan en que sean protagonistas. ¿Por qué? Porque muchas veces, y justo Guillermina hablaba en el panel anterior, cómo que la pobreza no sea un impedimento para el aprendizaje, ella lo dijo así. Yo decía, claro, las organizaciones sociales que transforman la realidad ven a sus protagonistas como protagonistas, no como víctimas. Sí, protagonistas que necesitan cercanía, necesitan acompañamiento, necesitan que se generen estas oportunidades, pero no desde una víctima que es un sujeto al que hay que ayudar. No, es alguien que se tiene que animar a dar pasos, y en eso vemos nosotros que las organizaciones sociales tienen un rol clave. Otro rol clave tiene que ver con lo que hace a entender el contexto. Hoy también en otros paneles se hablaba un poco de eso, de lo difícil que es en la masividad de los números de pobreza en Latinoamérica en general, cómo llegar en el 1 a 1, persona a persona y corazón a corazón. ¿Y quién mejor que las organizaciones sociales que están en esos lugares, que conocen esos ámbitos, que caminan, que están codo a codo, que comparten alegrías, tristezas, para ser quienes den ese paso a la inclusión que se necesita? Y lo otro es ser generadores de puentes de confianza, ¿no? A medida que las cosas van avanzando, es como que se va teniendo desconfianza del otro, desconfianza de las intenciones. A nosotros nos pasa muchas veces que hay empresas que quieren colaborar genuinamente y muchas veces del otro lado se piensa que tiene algo oculto atrás, que hay otro fin atrás. Y entonces las organizaciones sociales, tener este rol de ser generador, puente de confianza en estos contextos, es tan y tan importante para nosotros, ¿no? Por eso creemos que las organizaciones sociales, tanto para la educación, para el aprendizaje, como para la inclusión, tenemos un rol fundamental que tiene el esto de estar 1 a 1, persona a persona y corazón a corazón. Totalmente, sí, me parece clarísimo. Sandra pensaba también el papel, o sea, ustedes están en el campo, están allí, conocen perfectamente el papel de la mujer, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esas mujeres que son jefas de hogar, que son todo absolutamente? Sí. Nosotros hace varios años empezamos a elegir, entre comillas. Bueno, la ventaja y la desventaja de la organización comunitaria es que trabajás con un público acotado, es un embrión. Lo bueno sería que las políticas públicas junto con la organización comunitaria le muestren ejemplos que puedan llegar a impactar en una política pública. Yo soy de las que sí o sí la educación debe ser un tema de Estado, sí o sí debe impactar en todo el país, pero la organización comunitaria lo que hace es, por ejemplo, trasladar chicas del Monte Santiagueño, doy este ejemplo, hay otros, pero del Monte Santiagueño, de los parajes, a 200 kilómetros a la redonda hay una sola escuela secundaria. Entonces, si vos no trasladas a esas chicas, no van a estudiar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no van las chicas a la escuela? ¿Por qué las familias? Porque hay toda una economía familiar de subsistencia que requiere el cuidado de los hermanos menores, que requiere el cuidado de los animales, que requiere un montón de actividades que lo desarrolla la joven, la adolescente. Entonces, hay un rasgo discriminatorio muy grande en lo femenino, esto de la pobreza se nota más. Igual pasa. Pero también se hace cargo, son las que se hacen cargo sí, también. Pero no estudian. Entonces tienen muy pocas posibilidades de avanzar después o de querer generarse en un discurso mucho más, si querés, innovador, por decirlo de alguna manera, pero también hasta de rebeldía en el buen sentido, ¿no? De decir, bueno, pero yo quiero ser maestra, no quiero estar cuidando los animales toda la vida. O quiero estudiar otra carrera, ingeniera agrónoma, porque me gustan los animales, pero quiero saber más y desarrollar una economía que sostenga mi comunidad. Eso también pasa en los cerros en Salta, pasa en un montón de lugares de discriminación. Entonces, este tema de la mujer, que no es solo la mujer, digo, también pasa con los varones, pero se nota mucho.
en los grupos de, sobre todo de muy alta pobreza económica, en los cerros aislados, en el monte aislado, la mujer tiene un rol totalmente desdibujado, totalmente desapercibido socialmente. Está bien. Pensaba que qué maravilla todo lo que hacen, ¿no? Los 4 y tantas organizaciones. ¿De qué manera se pueden fortalecer ustedes? O sea, ¿qué es lo que necesitan, aparte del apoyo estatal? ¿Un apoyo comunitario también, por ejemplo, Eric? Sí, y justamente quería profundizar un poco lo que comentaba Juan. Al final somos organizaciones, pero Claro. el resolver todo este tema de desigualdades y brechas nos corresponde a todas y todos, Sí. desde casa y desde donde estemos, ¿no? El tema justamente en caso de igualdad de género o de equidad, que es la palabra que a mí me gusta, si desde casa fomentamos el que nuestras hijas, nuestros hijos tengan las mismas responsabilidades, las mismas cosas por hacer, las mismas obligaciones, desde ahí estamos construyendo y no, sin duda las organizaciones jugamos un gran rol, ¿no? Porque el gobierno como tal se enfoca a ver el panorama completo de nuestros países. Macro, O, el claro, macro, el exactamente. macro, exacto. Y las organizaciones tenemos el potencial de llegar a nichos muy específicos que el gobierno muchas veces no va a poder resolver, pero necesitamos el apoyo también de las personas, porque al final, y aquí organizaciones tanto de fines de lucro como sin fines de lucro, las organizaciones estamos hechas para personas, de personas, ¿no? Entonces, no hay que perder ese foco, es un trabajo colectivo el que hay que estar haciendo. Y que no son excepcionales ustedes. Ustedes son iguales a todos los demás. O sea que cada uno puede también aportar, ¿no? Porque si no se tiende a pensar en, bueno, mirá, qué maravilla todo lo que hacen, para mí sería... No, para todos es posible, ¿no? Claro, y yo a tu pregunta de qué nos podría fortalecer, qué nos hace falta, yo lo que diría es, bueno, desde luego siempre nos hace falta financiamiento. Claro. Y la invitación sería, no importa la causa a la que apoyes, hay que sumarse a alguna causa social en alguna de organizaciones como las de nosotras, que son organizaciones serias, porque la transformación social no está en manos del Estado, que es uno de los actores más importantes, pero tiene que haber una participación activa de nosotros como sociedad. Entonces, no importa la causa a la que te sumes, hay que hacerlo por convencimiento y por convicción, ¿no? Pero también creo que nos hace falta, y estoy hablando de las organizaciones civiles en México, es esto que llamamos profesionalización. ¿Cómo logramos esta mejora permanente y esta capacitación continua a nuestros equipos de trabajo para que las organizaciones seamos espacios atractivos para las nuevas generaciones, ¿no? No solamente espacios en donde la gente dice, ay, qué divertido, qué padre trabajar en una organización civil, que es algo que nos pasa mucho en México, sino es un trabajo profesional y yo diría un trabajo con doble compromiso, porque al final del día a quien estás afectando, digamos, a quienes son los receptores de tu trabajo son personas y generalmente son personas en condiciones vulnerables. Entonces, me parece que el compromiso es doble porque alguien confía sus recursos, su dinero, su tiempo en ti como causa, pero también hay personas que son receptoras de eso que tú haces. Bueno, sobrevoló varias opiniones sobre el por qué es tan difícil lograr la inclusión, ¿no?, de todos. Hay un tema económico. Me gustaría que cada uno que comparta con nosotros lo que siente y lo que piensa, qué es lo que aparece como tema recurrente en esta falta de inclusión, si es la pobreza, si es la discriminación por algún tipo de situación. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que traba totalmente esta posibilidad de que tengamos una sociedad que sea inclusiva? Perdón, rapidísimo nada más para dar el micrófono. Sí. Pero yo creo que el tema del paternalismo, yo creo que muchas veces el querer resolver los problemas, a veces vemos problemas cuando para las otras personas ni siquiera son problemas. Y un poco de las cosas que también nos faltan a las organizaciones es el tema de la innovación centrada en las personas, porque se nos olvida que quien vive el problema y tiene el problema es quien nos va a dictar qué es lo que necesita. Y como organizaciones, como empresas, como gobierno, muchas veces queremos crear el hilo negro y la verdad es que no. Entonces, yo antes de irme a temas de fondos, a temas de innovación, de financiamiento, política, me iría a entender y escuchar a las personas. Me parece básico, es perfecto, ¿no? También debe ser lo que también vos sentís y pues, me parece que es lo que hacen. Sí, creo que sumamos todos en la misma línea. Sí. Agrego y respondo a tu Sí. pregunta anterior y a esta con lo mismo, de por qué falta inclusión
además de todo lo que mencionaste vos y Eric y todos, yo agregaría, nos falta mucha articulación, ¿no? Mucha articulación. Hay muchos que una organización social termina, si no logra articular, teniendo que hacer todo. Y es muy difícil enfocarte en la educación cuando tenés problemas de agua, problemas de salud, problemas de núcleos familiares, problemas de adicciones, problemas de violencia, problemas de vivienda, y podemos seguir enumerando. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos las organizaciones sociales? Articular más. ¿Qué se necesita para la inclusión? ¿Qué es articular más? A ver, ¿qué es? Articular más tiene que ver con que cada uno aporte lo que cada uno sabe hacer y lo hagamos por la dignidad de cada persona, pensando más en las personas y no en las islas o las tribus propias, y que realmente, y hoy también se habló mucho en los paneles, todo lo que tiene que ver con esto de ser articuladores con impacto social, que lo que es mirar lo que hacemos, ver si funciona, ver si no funciona, cómo lo mejoramos, qué hacemos, ahí está tener la parte paciencia. Que decía Eric, de escuchar lo que les pasa, de no querer llevar una solución desde nuestro lugar, y una solución lineal, que también se habló en otro panel, de esto que si hay una solución lineal para un problema, no entendiste el problema. Entonces, desde ese lugar, yo creo que hay mucho para hacer desde la articulación y que sea una articulación con impacto social. Y es el gran desafío para lograr la inclusión, pero de vuelta, y vuelvo a lo que mencionaba antes, que creo que es importante remarcar, inclusión de protagonistas que necesitan distintos tipos de acompañamiento, pero desde el lugar que cada uno puede salir desde, y hoy vimos un montón de ejemplos de personas que dan pasos adelante para poder salir adelante. Y ese creo que es el gran desafío. Bueno, me encanta, Sandra, seguir escuchándote, digamos, con este tema, ¿no? Justamente, porque todos hablamos, bueno, el tema, viste que es común y recurrente en las charlas. No, el principal problema es la falta de educación. Siempre volvemos sobre este tema, pero no nos sentamos a hablar profundamente, ¿no? Y hay esta necesidad también entonces de ver de qué manera facilitar la inclusión. Con tu experiencia también, Sandra, ¿qué sentís que falta? Me parece que falta continuidad en las políticas educativas. Muy bien. Algo muy concreto. Voy a dar 2 ejemplos en Argentina de no muchos años. Conectar Igualdad, Plan Nacional de Lectura. 2 problemas que salieron acá desde el principio de estas jornadas. La tecnología y la lectura, como algo que los chicos... Bueno, fueron 2 programas muy potentes en Argentina. Los desarmaron. ¿Por qué? No sabemos, pero los desarmaron. O sea, tenemos que entender todos, de una vez por todas, que la educación no es un programa político de un partido, sino que tiene que ver con una política pública, privada y de las organizaciones sociales como embrionarias y de prueba para ver por dónde vamos, pero no porque algo no me parece, lo borro de un codazo y ni siquiera investigo, hago estadísticas, un poco lo que dijo Guillermina, ¿no? Bueno, tomemos datos. ¿Qué pasó con el Plan Nacional de Lectura? ¿Fue bueno? Sí. ¿Dio datos buenos? Sí. ¿Los chicos accedieron a libros cuando en su vida tenían libros? Sí. ¿Por qué no se siguió haciendo el Plan Nacional de Lectura? Porque no son políticas de Estado, son políticas que se plantean para un gobierno y después viene el otro gobierno y quiere destruir todo lo que hizo el otro y criticarlo de esa manera y decir que no sirvió, y viene otro y quiere hacer otra cosa. Se me está terminando el tiempo, así que sean brillantes en la definición final cada uno, aprovechen este micrófono y todo lo que han sido muy buenos hasta ahora. ¿Sobre inclusión? Sobre inclusión. Creo que yo destacaría uno de los elementos que comentó el profesor de la exposición anterior, que es recuperar la sensibilidad y nuestra humanidad, entender y celebrar la diversidad, en donde todos y todas quepamos. El tema de la humanidad, pues es que a mí cada vez me ronda más en todo absolutamente, ¿no? Humanidad, es así. Coincido con eso y quiero aquí dejar un poco la mención. Llegué hace 2 días y estuve caminando, iba hacia Costanera, si no me equivoco es la avenida, y me encontré con el Ministerio de Educación de acá de Buenos Aires. Y enfrente, no sé si han tenido la oportunidad de visualizar, está esto en la calle, unos cuadros que no se alcanza a ver, pero se los leo y dice, aquí estudió Susana Beatriz Libedinsky Rabej, militante y alfabetizadora popular detenida desaparecida el 18 de mayo de 1976.
Soñaba con ser maestra para construir un mundo mejor. Barrios por Memoria y Justicia 2018. Entonces, al final creo que todas las personas que estamos aquí estamos trabajando bajo ese mismo propósito de construir un mundo mejor. No importa a qué se dediquen, no importa desde dónde estén, por favor, síganlo haciendo y como decimos acá en México, como decimos en la organización, si se creen muy chingones, si se creen los mejores en algo, háganlo y háganlo por la sociedad. Gracias. Juan. Bueno, organizaciones sociales para la educación, para el aprendizaje, para la inclusión. Dos como reflexiones que me vinieron del panel y de la tarde en general. Primero, lo importante que son las organizaciones como faros, ¿no? O sea, que podamos ver faros donde poder inspirarse, copiar y repetir y replicar. Y lo segundo es lo que mencionabas recién, Mónica, no ser indiferentes, y hay tantas organizaciones sociales, tantas posibilidades en tantos lugares, tantas posibilidades de ayudar, que es como una invitación a sumarse, a poder hacer que las organizaciones cada vez lleguen a más y mejor personas que lo necesitan. Gracias, Juan. Sandra. Muy concretamente y más desde el llano, confiar y trabajo en equipo. Si confiamos en las personas, confiamos en los adolescentes, en los jóvenes que son el grupo etario tan criticado socialmente y apuntamos a la desigualdad, a que todos estemos integrados, creo que podemos innovar tranquilamente. Bueno, han estado geniales. Muchas gracias. Un aplauso para los 4. Mientras tanto, vamos preparando el próximo debate que se va a realizar aquí. Gracias.